Estimados amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta experiencia virtual de la Universidad Hebraica. El día de hoy con la presencia de la doctora Leticia Solís Pontón. La doctora Leticia Solís Pontón es doctora en psicología por la Universidad de París 7 y la Universidad Nacional Autónoma de México. Es psicoanalista, miembro de la Société Psychanalytique de París y de la Sociedad Psychanalytique Internacional. Es profesora invitada de las universidades de París 13 de Bobigny y es directora del Grupo Internacional de Estudio de la Parentalidad. El día de hoy con una muy importante conferencia sobre el tema de la parentalidad en las circunstancias que nos encontramos ahora, de la violencia que se da en la familia y de los temas relacionados con la crianza. Así es que agradeceré a nuestro técnico que presente el seminario. Muchas gracias. Mi nombre es Leticia Solís Pontón, soy psicoanalista, doctora en psicología y miembro de la Sociedad Psicoanalítica de París, de la Sociedad Psicoanalítica Internacional. Es un honor para mí, es un placer presentarles el mini simposio que hemos preparado sobre la parentalidad. La parentalidad, ¿qué significa? La parentalidad no es el fenómeno de reproducción que obedece a la naturaleza, a la biología. La parentalidad es un campo relacionado con la cultura, con cómo se transmite el saber a través de las generaciones, cómo los seres humanos adquieren y producen la cultura. Este campo, me dirán ustedes, pero ¿cómo se transmite? Bueno, pues el estudio justamente psicoanalítico del bebé y de los de intercambios con su madre, con su padre, nos ha permitido saber que estos primeros comunicaciones, estos primeros diálogos verbales y no verbales entre el bebé y sus padres, principalmente su madre, van a ser definitivos en el desarrollo posterior del bebé, en la organización de su estructura psíquica y de su crecimiento como ser humano. ¿Cómo se produce esto? Bueno, podríamos decir de manera bastante esquemática que cuando una joven mujer se entera de que está embarazada, comienza a imaginar el bebé que lleva en sus entrañas. Le da un físico, muchas veces le da un nombre, le da un género, muchas veces, y muchas veces inclusive puede soñarlo, puede haber ensoñaciones, a veces temores por ese bebé que va a venir. Todo esto constituye un bebé que se desarrolla paralelamente junto con el feto que se está desarrollando en su útero. Este es el bebé imaginario. Ese bebé imaginario que se va a desarrollar normalmente durante los 9 meses del embarazo va a confrontarse en el momento del nacimiento con el bebé real. Este es un momento muy importante, el encuentro que se da entre el bebé normal, el bebé en su corporeidad, el bebé recién nacido y la representación imaginaria que la madre ha construido de él. De este encuentro van a depender también muchas cosas en el futuro de cómo se van a integrar ese bebé, ese recién nacido y la madre. Sabemos que el bebé humano nace en un estado de inmadurez muy importante y que requiere para su subsistencia de cuidados maternos. Pero no solamente alimentarse, limpieza, sueño, necesita mucho más que eso, necesita sobre todo la mirada de la madre, necesita las palabras, necesita los gestos a los cuales el bebé va a responder con su propio equipo, va a responder muchas veces con su mirada, las miradas se van a veces a cruzar
y el bebé podrá encontrarse en la mirada de la madre. Esto es muy importante. Así se va construyendo una pirámide transaccional que llamamos nosotros, y esta pirámide es la base, el cimiento de lo que va a constituir el vínculo primario madre-bebé, madre-hijo, y naturalmente madre, padre, hijo, que es la tríada primaria. Posteriormente se va a ampliar a la familia, al grupo social y cultural. Esto es muy importante porque vemos que el ser humano se desarrolla a partir de estos intercambios que se dan entre la madre y el bebé. ¿Y cómo se dan estos cambios? Pues se dan principalmente a partir de los cuidados maternos que la madre prodiga al bebé. Nos podemos preguntar si todos los cuidados, todas las madres son iguales. El bebé necesita dormir, necesita ser alimentado, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que sucede es que cada madre va a tamizar, va a colorear de su propia vida psíquica, con su propio estilo, cómo va a darle los cuidados a su bebé. Esto es importantísimo, y ella va a tener como referentes generalmente su propia madre, su abuela, las mujeres de su familia, cómo le cuentan, cómo le hablan de su nacimiento, o cómo ella se imagina que fue cuando fue bebé, o cómo hubiese querido ser. Todo esto va a constituir la manera como la madre transmite al bebé su historia psíquica, su propia vida psíquica, que va a constituir el cimiento, cómo el bebé va a percibir el mundo y los objetos que lo rodean, y a su vez se va a posicionar y va a responder a ellos, porque el bebé, como veíamos, es un bebé activo, dinámico. Aunque es dependiente, el bebé no es pasivo. El bebé, con su propio corporeidad, con su propio equipo, va a hacer un trabajo muy importante, su primer trabajo en el mundo, que es la parentalización de su madre y de su padre. Este es un trabajo muy importante porque va a hacer que la madre, la mujer que está ahí, que le dio a luz, se convierta en su madre, y su padre también. Este trabajo de parentalización el niño lo va a hacer gracias a su capacidad de reactividad, a los movimientos de sus brazos, a guturalizaciones que a veces realiza, y que los padres van a darle un sentido, un significado, sobre todo la madre, y se va a sentir buena madre, por ejemplo, decir, qué lindo me sonrió, qué lindo estaba haciendo. El bebé en realidad hizo una mueca, pero ella se va a sentir muy buena madre porque el bebé le sonríe. Este es el cimiento de la parentalidad y que se va a construir, se va a cristalizar con la parentalización que hace el bebé de los padres. Pero imaginemos qué puede suceder cuando nace un bebé hiperprematuro, que no tiene capacidad de reaccionar, ¿verdad? Que necesita una sonda, que está todo conectado con electrodos para poder medir su desarrollo, o un bebé que nace con una malformación, pues las cosas se van a complicar. En este sentido es cuando los padres necesitan ayuda, necesitan acompañamiento del medio ambiente, de sus padres, de sus alrededores, para poder llevar a cabo esa función que es tan importante, que es una función, como veíamos, de cultura, que es el centro, es el corazón de lo humano. Y este corazón, esta esencia humana, constituye también algo muy importante, que es un orden simbólico primario. Este orden simbólico
que se construye en cada ser humano y en cada familia contiene tres diferencias. La diferencia yo, no yo. El bebé, el niño, es producto de su madre y de su padre, pero no es ni su madre ni su padre. Él va a tener su propio desarrollo. La diferencia de generaciones, madre, padre, hijo. Los padres tienen atribuciones y funciones diferentes del hijo y es muy importante mantener la diferencia entre ellos. Tercera diferencia, género masculino, femenino, madre, padre. Bien, ahora, todo esto nos lleva a concluir que es importante que los padres sean acompañados en su proceso de integrar este modelo de ser padres. Máxime ahora en nuestras sociedades, donde la familia nuclear a veces se encuentra un poquito aislada porque la familia extensa vive en otras localidades o están más lejos. En este caso es cuando necesitamos la ayuda de un profesional capacitado en la parentalidad que pueda escuchar y observar y acompañar a los padres en toda la complejidad de sus funciones. Este acompañamiento lo hacen profesionales, como decía, que se capacitan sobre todos estos mecanismos que se aprenden y se construyen en la mente de los padres y del bebé. Y que es de lo que vamos a tratar ahora progresivamente en este simposio y en los próximos intercambios. Quisiera comentarles que básicamente la parentalidad se desarrolló como campo de investigación del psicoanálisis aplicado al desarrollo del bebé y de la familia. Se desarrolló en Francia, en la Universidad de París 13, Bobigny, en la década de 70, 80, a partir de ahí, bajo la dirección del profesor Serge Lebovici y de su equipo de alumnos, entre ellos pues yo tengo el gusto de contarme y me dedico a la parentalidad en los países de América Latina, entre otros. Es muy importante entonces lo que él nos transmitió, voy a recordarlo, que el primer paso para atender a este campo tan importante que es la parentalidad es la formación y la capacitación de los profesionales. Nos hemos dado a la tarea de crear instrumentos de capacitación, instrumentos de formación. Creo que para todos los profesionales de diversas disciplinas, médicos, psicólogos, psicoanalistas, enfermeras, trabajadoras sociales, todo aquel que tiene que ver con la familia y con el niño en su desarrollo y en su salud física y mental. Pues de esto vamos a tratar en este campo. Les voy a presentar al doctor Bernard Boisseau. El doctor Bernard Boisseau es psiquiatra, psicoanalista, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de París y con gran experiencia en el trabajo de la parentalidad en diversas instituciones. Él nos va a hablar sobre el impacto que tienen los cuidados maternos en el desarrollo del niño, en cómo se transmite estos cuidados, cómo se llevan a cabo y cuáles son los ingredientes que él ha observado a través de su larga experiencia, estos ingredientes más importantes en el cuidado del niño. También él nos va a hablar acerca de la importancia de la historia de la madre, de la historia de niña, de la madre y del padre, y de cómo se transmite a través de las generaciones las diferentes tradiciones, los diferentes componentes de una cultura. Con ustedes el doctor Bernard Boisseau. Bernard Boisseau
psychiatre et psychanalyste à Paris, j'ai été responsable d'un externat pour enfants qui présentait des troubles graves du développement. En étudiant les dossiers, nous avons souvent vu que les troubles des enfants succédaient à des troubles relationnels précoces mère-bébé. La mère et le père n'ont pas pu éveiller leur enfant. À partir des commentaires sur l'état émotionnel du bébé, sur son état corporel, la mère peut ainsi lui permettre de comprendre ce qui lui arrive, qu'il s'agisse des douleurs au ventre, des mouvements qu'il fait, mais aussi de ses sourires, de son regard. L'enfant découvre alors qu'une personne s'occupe de lui. Nous allons parler de ce qui empêche l'éveil de l'enfant. C'est l'abandon relationnel et souvent on voit des enfants passifs, éteints. Ces enfants qui ne réagissent pas aux stimulations venant des adultes qui les entourent. Ainsi, nous pourrons dire que c'est l'optimisme concernant le développement de l'enfant, optimisme qui est partagé par le père et la mère, qui va lui assurer un bien-être. Ce bien-être lui permettra de trouver du plaisir dans sa motricité. Nous avons l'exemple d'une pouponnière en Europe centrale, l'Oxy, où les enfants étaient libres de bouger sur les tapis, des enfants tout petits. Et on découvre alors que la motricité propre des enfants est un plaisir et leur assure un développement harmonieux. Mais il faut que ce plaisir soit partagé. L'enfant, le bébé, va sentir que son plaisir est partagé par sa mère, par les regards de celle-ci, mais aussi par ses mimiques de son visage et aussi par ses paroles. Quand elle chante, il y a une mélodie qui va permettre un sentiment de sécurité. Tout cela nous permet de décrire ce qu'est le contenu de la tendresse. La tendresse est un échange plus ou moins érotisé, plus ou moins sexualisé entre la mère et son bébé. Mais cela est tempéré et se produit dans la continuité. De plus, il est important de noter que la mère a un pouvoir de consolation et d'apaisement du bébé. C'est le cas lorsqu'elle lui permet de s'endormir. Et nous voyons comment des enfants qui veillent, des bébés inquiets, auront des troubles du développement et des difficultés importantes par la suite. Ainsi, c'est la qualité des soins maternels qui va permettre que le développement de l'enfant s'effectue de façon harmonieuse. Nous sommes tous actuellement en région parisienne et en France soucieux des troubles du sommeil des enfants, car cela permet une certaine forme de passivité et de plaisir dans la passivité. À l'inverse, nous sommes inquiets par des bébés qui bougent beaucoup, qui sont instables, et des mères qui ne cessent de les stimuler. C'est donc le calme qui est un élément important du développement. Quand la mère a été une petite fille reconnue avec ses qualités de vie, le fait qu'elle soit reconnue comme jolie, curieuse, qu'elle soit aussi une enfant souriante et dynamique, elle va à ce moment-là intérioriser une bonne image d'elle-même. Cela est tout à fait différent quand une fille a été dévalorisée, en particulier vis-à-vis des garçons, dans certaines familles qui ont des conduites totalement machistes, nous dirions. De plus, si cette petite fille a eu une mère déprimée, elle a intériorisé un message pessimiste. Cela veut dire que les filles et les mères ne peuvent pas s'épanouir. À l'inverse, quand le plaisir d'être mère
se joue dans les jeux avec sa propre mère, avec ses poupées, jeux à la maison, jouer à construire une maison avec ses frères ou des amis, on va trouver à ce moment-là une fille dynamique et sportive qui pourra s'épanouir et ainsi transmettre à son enfant sa valeur positive. Nous sommes très inquiets par les enfants maltraités et nous découvrons actuellement que beaucoup de petites filles ou de jeunes filles préadolescentes ont été abusées sexuellement dans leur famille. Cela représente des dangers très importants quand ces enfants deviendront mères et cela nécessite un soutien très fin et très prolongé. Mais il y a aussi des inquiétudes qui viennent des déracinements. Nous avons connu, et en particulier dans l'institution dont j'ai parlé, des mères qui étaient des familles immigrées, qui étaient parties pour être mariées en France, mères maghrébines, mères africaines, mais aussi des mères de l'Asie. Elles ont perdu leur culture dans laquelle elles ont vécu leur enfance et il faut donc être attentif aux petites filles qui sont tristes et un peu isolées. Ceci est sensible quand les enseignants sont attentifs et donnent la valeur à la réussite scolaire de ces petites filles, à leur réussite dans les loisirs, dans la vie courante, car elles pourront alors à ce moment-là réussir aussi leur maternité. Troisième question, la mère et la fille. Eh bien, je crois qu'il faut que nous soyons très attentifs au fait que des mères et des filles aient été dans des conflits graves. C'est bien souvent le cas quand il y a une haine à propos de la nourriture. Des petits bébés qui ne têtent pas avec leur mère, mais avec un personnage tiers, une nourrice par exemple. Des bébés qui vomissent précocement, des bébés qui sont en grande difficulté vont être vécus par la mère comme des persécuteurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont incarner, leurs mouvements vont incarner les agressions d'une mère intériorisée, d'une mère du passé de la mère, d'une mère qui n'a cessé d'agresser sa propre fille. Ces troubles relationnels mère-fille vont donc entraver le développement du bébé. Nous devons être, avec nos collègues pédiatres, très attentifs aux enfants passifs, aux enfants qui ne veulent pas déranger leur mère, qui ne veulent pas déranger une mère déprimée. C'est le cas en particulier des mères qui ont été déracinées. À l'inverse, nous voyons comment le plaisir d'une mère qui est avec sa propre mère, la grand-mère du bébé, le grand-père qui a du plaisir à voir le bébé se développer et sourire, vont permettre ainsi un plaisir dans le développement. Ainsi, nous voyons que ce qui entrave le développement, c'est la difficulté à prendre du plaisir dans la relation mère-bébé. Que sont ces attaques du plaisir? Que sont ces attaques? Elles ne sont pas toujours bien visibles et nous devons être très attentifs avec le personnel qui s'occupe des mères et des bébés pour que les petits symptômes, les petites irritations soient prises en compte et ne cherchent pas, et que la mère ne cherche pas à masquer ses difficultés. Nous devons lui faire comprendre qu'elle peut parler de ce qui ne va pas bien. Voilà, merci. Les voy a presentar ahora a la doctora Aurora Romano. La doctora Aurora Romano es psicóloga, psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, con una importante experiencia también en parentalidad. La doctora Romano nos va a hablar en particular del impacto de la violencia en este ejercicio de la parentalidad y los diferentes tipos de violencia que pueden impactar al niño y a los padres. Con ustedes, la doctora Romano. ¿Qué tal? Soy Aurora Romano,
psicóloga, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y tengo una especialidad en estudios de la parentalidad por el Grupo Internacional de la Parentalidad y Prevención de la Violencia. Les platico un poco sobre la parentalidad que me gustaría comunicarles, que es esta manera de entender la crianza que permite comprender de una manera muy particular cómo se establecen estos patrones entre padres e hijos que promueven el cuidado y que permiten un desarrollo emocional positivo en los hijos. Nosotros desde la parentalidad buscamos reconocer las distintas dificultades que se pueden llegar a presentar y la violencia en sus distintas manifestaciones con la intención de prevenir de manera temprana todo lo que pudiera devenir de las complicaciones o dificultades que tengan los padres cuando se relacionan con sus hijos. ¿Cómo se hace? Pues invitando a que pongan palabras a mucho de aquello que no se puede decir porque no se puede pensar y se transmite de manera silenciosa entre padres e hijos. Nosotros sabemos que los padres pueden funcionar muy bien en muchos ámbitos de sus vidas y no así cuando les toca cuidar de sus hijos, ya que al sentir que recae en ellos una responsabilidad enorme sobre el cuidado del bienestar y la sobrevivencia de sus hijos, ellos se ponen en contacto con sus limitaciones. Todos nos sucede eso. Se siente una frustración y esta viene en relación a no poder estar a la altura de lo que se siente deberíamos lograr cuando queremos ser papás. Es una cosa lo que tenemos en la mente y otra lo que se puede poner en la práctica. Así que al no poder ser esos padres perfectos que nos gustaría ser, que nos transmitió la sociedad o nuestros mismos padres de cómo tendríamos que hacerlo, nos sentimos muy frustrados, como si nos sintiéramos criticados o devaluados. Y esto se transmite en frustración. Al no reconocerla como algo que sucede, esto se puede llegar a actuar al sentirse culpable, agrediendo o violentando la relación con nuestros hijos. Es importante mencionar que existen muchos tipos de violencia. Esta que hablaba yo, pues es un tipo de manera en cómo se establece esta parte violenta cuando los padres se sienten muy exigidos. Y otros tipos de violencia se ven en el abuso verbal o hasta físico hacia los hijos, lo cual puede ser consciente o inconsciente, así como interacciones violentas como son el abuso de poder, que sí se establecen estas relaciones de padres a hijos en donde los padres se imponen de una manera controladora hacia sus hijos, que lo hacen repitiendo la mayoría de las veces lo que aprendieron de los padres de ellos, como algo que fuera normal, como que uno tiene que imponerse de esa manera hacia los hijos. Y eso pues es violencia. Los hijos lo aprenden y violenta un desarrollo, digamos, normal o positivo en sus hijos. También hablamos del maltrato en sus diversas manifestaciones, como la negligencia, el abandono físico y emocional y el abandono pues material, en donde los hijos no se sienten seguros y protegidos por sus padres ni física, ni emocional, ni materialmente. También existen formas ocultas de violencia como son la sobreprotección al hijo, que impide su desarrollo, las carencias económicas o emocionales que dejan a los hijos sintiendo inseguros. También podemos mencionar como violencia el tener hijos que no han sido deseados o de alguna manera no poder pensar en ellos como seres autónomos. También existe violencia entre los padres o otros miembros de la familia. En la mayoría de los casos esto sucede sin que los padres se percaten de cómo esto afecta el desarrollo emocional de sus hijos. Nosotros desde la parentalidad, al detectar la violencia, es que se puede trabajar junto con los padres para que se den cuenta de ella sin sentirse culpables sobre todo. Buscando el origen y la razón de estas conductas, lo que logramos es que se permite solucionar el problema sin que esto afecte a los pequeños que están en una etapa temprana y no pueden lidiar con ella.
Es decir, detectar esto en una etapa temprana y ayudar a los padres a que se pongan en contacto con esto que hacen, que no saben que puede ser violento para sus hijos, ayuda muchísimo a prevenir que en el futuro los hijos carguen esto como algo que emocionalmente pues los afecte, ¿no? Así que el estudio de la parentalidad nos ha permitido comprenderla desde un vértice que la saca de la idealización y del deber ser. Al entender la forma particular que tiene cada uno de ser padre o madre, se busca que se den cuenta de sus propios recursos, sus limitaciones y posibilidades, ayudándolos a expresar sus miedos, angustias, fantasías, frustraciones y deseos. Les permitimos hablar de lo que sienten. Se promueve no solo que se pongan en contacto con sus sentimientos y los reconozcan, sino que al ser temas difíciles de expresar, sin sentirse juzgados, en este ámbito se desculpabilizan y reconocen que como padres siempre estamos limitados. La realidad es que nadie nos enseña a ser padres y lo hacemos desde lo que aprendemos de nosotros, aprendemos de nuestros padres, lo hacemos desde lo que aprendemos desde nuestros padres, de alguna manera intentando no repetir lo mismo o sí hacer aquello que consideramos fue adecuado. Pero poco sabemos de lo que realmente es indispensable para lograr contactar con nuestros hijos de manera genuina, vital y amorosa. Así que el estudio de la parentalidad busca ofrecer apoyo y guía a aquellos padres en las áreas que les resultan limitantes, en un momento en que ellos desean ser orientados, porque sí se ponen en contacto de la responsabilidad que tienen con sus hijos. Así que nos dejan acompañarlos en esta tarea que se sienten rebasados. Porque afuera, en realidad, cuando ellos buscan ayuda, encuentran manuales y cursos de fácil acceso que están estructurados para dar consejos, que les dicen lo que deben y no deben de hacer. Y esto, francamente, en lugar de ayudarlos a confiar y hacer algo que realmente contacte, aumenta su exigencia y sus sentimientos de culpa y no les permite tomar conciencia de ellos, lo que de manera particular necesitan para ser padres. Por otro lado, se busca que los padres puedan reconocer a los hijos como diferentes. Un hijo no es una extensión de ellos, es un ser con su esencia propia, lo que pone a prueba nuestra capacidad de tolerar y comprender lo que no es igual a nosotros. Esto no es fácil, debido a que como seres humanos lo diferente nos asusta, debido a que como no estamos capacitados instintivamente para tramitar lo diferente o desconocido. Así que tener un hijo nos pone a prueba también en nuestra capacidad para lograr respetar y tolerar lo que no es igual a nosotros. En un momento como padres podemos ayudar a los hijos a desarrollar su propia esencia, lo que ellos son, sin imponer en ellos nuestros patrones conocidos. Esto es otra de las maneras en las que puede establecer la violencia, cuando nosotros buscamos mandarles el mensaje que tienen que crecer a imagen y semejanza nuestra para ser amados. Esto no permite construir en ellos un sentimiento de seguridad. Así que es algo a desarrollar, el confiar en que hay muchas maneras de estar en el mundo y así estar con nuestros hijos, permitiéndoles ser su mejor versión. Que uno socialmente piensa que por ser papá ya sabes cómo cuidar a los hijos. Y no sabemos. Y a menos sofisticación emocional, pues más te asusta la crianza. O sea, más ves a un hijo como alguien que te puede poner en contacto con tus limitaciones, te sientes amenazado. Y como sientes que lo puedes dañar, así. Entonces te rigidizas. Y es esa rigidización del ser papás que establece patrones poco espontáneos, cómodos, ricos, sabrosos. Entonces, si te sientes tan amenazado, ¿cómo vas a poder aceptar que tu hijo sea su mejor versión? Sientes que quiere ser a imagen y semejanza tuya para que tú no sientas esa disonancia, no te asustes. Sí que los papás sí se asustan, ¿eh? Por eso necesitan ayuda, para, espérame, a ver, vas bien, darles confianza y no juzgarlos, porque sí, no,
Claro que hay distintas sofisticaciones o distintas herramientas y no todo mundo posee, tan solo por tener un hijo, la capacidad de ser papás. Por muchos años se ha pensado que sí, que un papá tiene que hacer esto y una mamá tiene que hacer esto. Porque nos asusta mucho pensar que los papás no pueden, pero no pueden, ¿eh? La mayoría de los casos sí hay que entender que hay cosas que pueden hacer mejor que otras. Como por ahí dicen, se requiere una tribu para criar un hijo. Mucho, se necesita de abuelos, de tíos, de gente que esté ahí para sostener y apoyar en la crianza. Si una persona sola frente a un hijo es muy poco, ¿no? Se requiere dicen, takes a village, ¿no? A cuidar a un hijo. Se requiere un equipo de apoyo. Entonces los abuelos son muy importantes en cuanto a poder transmitir confianza y que no juzguen también, ¿no? No como yo lo hice, así es lo bueno, sino más bien es en qué te ayudo. Yo estuve ahí y a mí también se me complicó, pero verás que va a estar bien, ¿no? Todo esto lo vemos cuando hay abuelitas muy cálidas, cariñosas, que dicen, a ver, yo te ayudo, esto yo sé que no está tan fácil, pero a ver, cuando tú naciste, anécdotas de cuando eras chiquito, todo nos ponemos en contacto con esos momentos, muy importante. Otra de las funciones importantes que sabemos deben de tener los padres es su capacidad de reconocer, regular y modular sus emociones, tanto en ellos primero, como para después hacerla con sus hijos. Si ellos no logran, frente a la tarea de la crianza, calmarse y regularse y reflexionar sobre lo que sienten, es difícil que puedan ayudar a hacerlo a sus hijos, que lo van a aprender de primera mano de ellos. Así que lo importante es que exista alguien externo, en este caso un especialista en parentalidad, puede ayudarlos a reconocer esas emociones y enseñarles a acompañar y a calmarse ellos, así modulándolos para que después ellos puedan repetir esto con sus hijos. Esto es una herramienta que suena sencilla, pero sí es muy importante para promover un desarrollo emocional sano y vínculos de confianza y cariño entre padres e hijos. Así que buscamos comprender la manera particular que tienen los padres de ser, detectar factores de riesgo y así como hacerlos conscientes de sus fortalezas para desarrollar su seguridad y confianza y a la vez que estén pendientes de aquellas áreas en donde no pueden hacerlo como les gustaría o de una manera confiada y recibir ayuda previniendo que se establezcan patrones de violencia en un futuro desarrollo de sus infantes. No todo mundo la tiene, entonces la parentalidad, el estudio de la parentalidad o los profesionales en parentalidad lo que hacen es dar ese apoyo a gente que muchas veces no tiene esos recursos, ¿no? Y lo valioso es que son pediatras, ginecólogos o maestros los que pueden detectar estas fallas en la vinculación y referir a la consulta de parentalidad para que esos padres que no tienen ese apoyo, pues lo reciban. Así que para finalizar, podría decir a manera de conclusión que el estudio de la parentalidad nos ayuda a acompañar a los padres en mejorar sus relaciones con sus hijos, estableciendo vínculos de respeto y de vitalidad, previniendo la violencia en sus múltiples manifestaciones y ayudar a que se establezcan relaciones de gozo. Yo les digo mucho a los papás que si no está siendo divertido tener hijos, algo no se está estableciendo bien. Claro que no siempre es divertido, ¿no? Hay momentos de mucha tensión y dificultad, pero buscando ayuda y tratando de que estos sean los menos, para que así podamos transmitir en ellos el valor que tienen ellos como personas, su confianza en que están bien como son y que todos estamos creciendo día a día, promover el autocuidado y la vitalidad como algo primordial, que al nosotros transmitírselos a ellos, ellos pueden aprender a establecer ese tipo de relaciones humanas de respeto y cuidado hacia otras personas. Así que es en el primer momento en el que esto se establece, esa relación de respeto y de amor hacia los hijos, que ellos aprenden y después establecen con sus semejantes. Bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes.
Excelente, doctora. Ha sido un seminario brevísimo con el que nos hemos quedado con muchísimas, seguramente los participantes, inquietudes, dudas, preguntas, etcétera, porque me imagino que habrá muchas personas que vienen del campo de la psicología entre el público que estarán interesados después en profundimiento de la parentalidad que el día de hoy hemos visto y escuchado de una manera pues relativamente breve, pero de una manera también muy sustanciosa. Entonces, hay algunas preguntas que hace el público y que quiero adelantar para que nos dé tiempo en los 10 minutos que nos quedan de transmisión. La primera pregunta, doctora Pontón, la hace Jesús Fabián Sánchez Hernández y nos dice, ¿qué hacer ante una madre narcisista que se ve beneficiada por la respuesta automática de los tribunales en quedarse con los menores? La segunda pregunta tiene que ver con qué fundamento teórico existe que priorice al padre versus la madre para fines legales de custodia y tutela. Ambos temas bien importantes, sin duda alguna, en el tema de la parentalidad cuando se disuelven las parejas, ¿no? Ese es un tema, me parece importante. ¿Quiere usted responder la pregunta, estas dos preguntas de Jesús Fabián, por favor, doctora? Creo que tiene su micrófono apagado, perdón. A ver, ¿ya? ¿Me escuchan? Escuchamos, doctora. ¿Me escuchan? Sí, doctora, gracias. Bien. Decía, bueno, son preguntas fundamentales. Se menciona el tema del narcisismo. Efectivamente, yo creo que un niño, un hijo, una hija, representa para la madre y para el padre algo así como un triunfo narcisista, ¿verdad? Yo lo hice, yo lo tengo, etcétera, y debe ser igual a mí o a lo que yo pienso que debería ser como ideal. Y claro, esto viene a colación con el rechazo de la realidad, por ejemplo, que un niño, como decíamos, pues no es objeto de la madre fuerza, ni del padre, sino de ambos. Es fruto de ellos, pero no es su propiedad. Esto es importante. Entonces, la noción de renuncia, de poder renunciar al narcisismo, pues a la ventaja narcisista, decir yo lo gané o yo voy a estar con él, que sea el padre o la madre, pues, es fundamental. Creo que este es uno de los aspectos fundamentales. Y bueno, ¿hay algún fundamento teórico para priorizar al padre o a la madre en el caso de los fines legales de custodia y tutela, doctora? Es decir, cuando nosotros vamos a los tribunales, generalmente a los juzgados, Sí. de lo familiar, etcétera, escuchamos o sentimos que hay cierto no sé si la palabra sea correcta, perdone, favoritismo hacia la madre versus el padre en el caso de la tutela. No es el general, solamente sentimos, sobre Sí. todo estamos instalados en el papel de padre y no de madre, sentimos como que los jueces se inclinan más hacia las madres. ¿Esta situación tiene algún fundamento teórico por parte de los jueces o cree usted que es un tema simplemente de tradición legal y que no hay ningún sustento teórico? Bueno, yo creo que es una convergencia de varios factores. Una de ellas, me parece importante recordar, es que el bebé necesita primero que nada de cuidados maternos. Y se habla de cuidados maternos que sea la madre, el padre o quien los prodiga. Generalmente también hablamos de la relación primaria madre-hijo. Y en principio los niños de baja edad, hasta los 8 o 9 años durante la infancia, necesitan principalmente de la madre por esta cuestión de los cuidados maternos, salvo si la madre tiene algún impedimento de salud, social, de formas de funcionamiento, de conducta, etcétera, que impida esto, ¿verdad? Actualmente no necesariamente, mire, por ejemplo, las mujeres actualmente, pues, que tienen una carrera muy activa, muchas veces dejan a los niños, a los hijos con el padre, que puede ser un excelente padre-madre también, ¿verdad? Entonces, creo que es casi caso por caso. Claro, muy bien. Una segunda pregunta, voy prisa porque no quiero que me corten la transmisión. ¿La educación pública o privada, pregunta William Díaz, está obligada
a trabajar el tema de parentalidad. Yo abundaría, porque me parece una pregunta muy importante la de William Díaz, si no debiera el sector educativo y en general el Ministerio de Educación en México abordar los temas de la parentalidad dentro del currículum para que de alguna manera también los maestros estemos conscientes del valor que tiene el comprender la parentalidad. Por supuesto que sí. Esto es fundamental, pero quisiera hacer una salvedad. En México, en diferentes momentos, se ha escuchado hablar de apoyo a las familias y a las madres, etcétera. Y en general, lo que se hace es venerar a la madre, elevarla a un cierto nivel idealizado y imponer una serie de reglas. Debe ser así, debe ser asado. Y bueno, no. Realmente, si comprendemos lo fundamental de ser padre o de ser madre, pues vamos a darnos cuenta de la complejidad y de lo imperfecto que somos los seres humanos. Entonces, vamos a empezar a reconocer un poquito la modestia para ver efectivamente cómo se puede ser una buena madre o un buen padre. No hay madre perfecta o padre perfecto, serían los peores, ¿eh? Serían Claro. los peores, la madre perfecta o el padre perfecto, pero que esté integrado en la educación nacional sería formidable, formidable. Ojalá. La tercera y última pregunta, digo, yo quisiera tener más tiempo para hacer más preguntas, porque de verdad esta conferencia ha sido, y este seminario más, a 3 especialistas muy connotados. Una tercera y última pregunta que hace Jesús Fabián ¿es mejor un niño en un centro de adopción o ser acogido, adoptado, digamos, por una pareja homoparental, es decir, del mismo sexo? ¿Cuál es su posición al respecto? Es un tema polémico y muy interesante. Sí, es un tema de mucha actualidad y muy polémico. Eh, Creo que un niño necesita principalmente un vínculo, necesita vínculo afectivo, social, etc. Entonces, estar en una institución, pues depende también de la institución. Pueden ser muy buenas instituciones y desarrollar por ejemplo, un yo grupal y ser muy bien, o pueden sentirse muy abandonados. Ahora, una pareja homosexual, homoparental, claro, el problema que tenemos en nuestras sociedades es pues todavía este criterio de, bueno, no es normal, no es natural, etcétera. Entonces hay una cuestión social al respecto, hay una cuestión cultural, pero creo que si los padres, ya sea las dos madres o los dos padres, están conscientes de ello, puede funcionar y pueden ser acompañados de manera muy positiva. Muy bien. Bueno, doctora, pues me quedan 3 minutos para despedirme, lo cual sí me hace una locura, pero así es el tiempo, así es las transmisiones de webinars. Para darle las gracias de una manera muy especial a usted por haber convocado a estos especialistas, por usted habernos dado este regalo esta tarde para tratar de comprender mejor. Todos aquellos que somos padres y maestros tenemos que entender profundamente este fenómeno de la parentalidad. Vamos a dejar grabado este webinar y vamos a tratar de tenerlo en nuestro canal para que los interesados puedan revisarlo y escucharlo con cuidado después, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para invitar a todos los que me están escuchando al curso que la doctora Solís Pontón va a dar en nuestra universidad en fecha próxima. Yo les puedo dar, si me lo permiten, rápidamente los datos, porque si no se me acaba el tiempo, del 4 de febrero al 25 de marzo, los jueves de las 10 a las 12 horas, directamente desde París, doctora. Espero que no la hagamos desvelarse mucho. Que tengamos esta oportunidad todos de aprender más de usted, de toda de su sapiencia, de su conocimiento, de su comprensión de este fenómeno esencial en la vida de la sociedad. Ojalá y pudiéramos hacer algo para evitar que en circunstancias tan difíciles como las que estamos viviendo, en esta coyuntura de la emergencia sanitaria, la violencia no se filtre a nuestros hogares, que nuestros hijos, que nuestros estudiantes puedan mantenerse en salud de manera tal que su vida sea feliz
sea de desarrollo pleno, desarrollo integral. Doctora, muchísimas gracias. Le agradezco de todo corazón. Agradezco, nomás le quiero decir el último comentario, que tengo muchísimos mensajes que la felicitan ustedes. Excelente ponencia, dice Jorge Rogelio. William le da las gracias. Montaño dice felicidades, gracias por la invitación. Abrazos a la distancia, paz y ciencia, que me parece una frase muy bella para cerrar esta muy importante ocasión. Doctora, muchas gracias y le agradezco a todos ustedes su presencia. No dejen de seguir los eventos de la Universidad Hebraica y no olviden, del 4 de febrero al 25 de marzo, desde París, la doctora dará un curso sobre parentalidad. Muchas gracias, doctora. Maestro, hasta luego, encantada. Hasta luego.